Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Si yo hoy quisiera llamar la atención, podría poner de título El piloto y las dos monjas. Pero no va por ahí la historia, no señor. Es la de un piloto, es la historia de un piloto que allá en los años 60 estaba obsesionado con sacar del certamen a dos históricos circuitos. ¿Sabe de quién estamos hablando? Ya les cuento. Los años 60 fueron muy duros. Coches muy rápidos, ya no solo en recta, sino también en curva, en los que la protección del piloto se sacrificaba a las prestaciones del auto. Los circuitos ya eran antiguos y obsoletos. Se dice que entre 1966 y 1969 habían muerto 34 pilotos en diferentes competiciones. Pero para las autoridades y los organizadores de las pruebas, hablar de seguridad era casi una demostración de debilidad. Jack Stewart perteneció a esos difíciles años 60, donde en la Fórmula 1 salir vivo ya era de milagro. Jack Stewart fue una figura clave en la Fórmula 1. Se proclamó campeón 4 años después de su debut y trabajó incansablemente para alcanzar la seguridad de un deporte que se cobraba todos los domingos la vida de sus amigos. Jack Stewart recuerda en su biografía: he vivido en una de las peores épocas de la Fórmula 1. Aquella era una etapa en la que los accidentes y las muertes eran algo habitual. La seguridad era una cuestión secundaria en aquellos años y de hecho ese concepto estaba más asociado a la integridad de los espectadores que al del propio piloto. En mis 8 años en la Fórmula 1 hicimos un recuento con Helen que habían sido casi 50 los pilotos muertos. Entre ellos había muchos de mis amigos. La decisión de dejar de correr en la temporada de 1973 no se debió a la muerte de mi gran amigo François Sever. Yo ya lo tenía previsto desde antes de comenzar la temporada. Este será mi último año, gane o no el campeonato. Ya estaba harto y totalmente cansado de todo lo que estaba relacionado con las carreras, con este deporte que muchas veces fue demasiado ingrato. Me dio todo, pero también me quitó mucho. Jack Stewart no tenía ninguna simpatía con dos grandes circuitos de la Fórmula 1. Uno era el difícil circuito de Nürburgring y el otro era el de Spa-Francorchamps, Bélgica. Spa-Francorchamps fue uno de los grandes históricos circuitos de la Fórmula 1. El trazado de las Ardenas comenzó a usarse allá por 1922. Unía las carreteras como Malmedy, Stavelot y Francorchamps. Por ese trazado a lo largo de su historia pasaron legendarios pilotos como Juan Manuel Fangio, Senna, Jim Clark, Graham Hill, Schumacher y el propio Jack Stewart, el protagonista de esta historia. Algunos circuitos comenzaban a ser obsoletos y otros muy peligrosos. Spa, a pesar de que muchos pilotos lo preferían porque allí se alcanzaban altas velocidades y ponía a prueba el coraje y condiciones del pilotaje, era tremendamente difícil correr allí. El clima cambiante,
En algún sector podías correr con el sol que rajaba el pavimento y en otro sector la lluvia empapaba el circuito poniéndolo exageradamente peligroso. 12 de junio de 1966. Se ponía en marcha el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, allí en el circuito de Spa-Francorchamps. Era la segunda prueba de la temporada, y así lo recuerda Jackie Stewart. Recuerdo muy bien el día, dice Jackie. Aquel día estaban grabando una película para autos, y uno de los artistas se iba a llevar el casco, mi casco. Aquello fue muy divertido, pero ya sabíamos que el trazado de 14 kilómetros iba a ser una prueba difícil. Ya sabíamos que en algunos lados estaba el tiempo bueno y en otros había una pequeña lluvia, pero todo se complicó ni bien largamos la carrera. En la primera vuelta ya éramos 7 los que estábamos afuera de la pista. Spencer, Bonnier, Cipher, Graham, yo y Denny Hulme. Obviamente quien se llevó la peor parte fui yo. Me salí y choqué contra una caseta de un talador, contra la parte de un muro y caí hacia el sótano de una granja. El depósito de combustible se había roto, pero la bomba de gasolina seguía encendida y me bañaba de combustible. El escocés recuerda, Graham me vio y en vez de continuar la carrera decidió venir a ayudarme. Él también se había despistado. Recuerdo que me dijo: algún espectador me dio una llave francesa y con eso pude sacarte el volante y así sacarte del auto. Estabas totalmente apretado. Recuerdo que la primera atención médica me la dieron 2 monjitas, que eran las que vivían en esa granja. Luego de un rato llegó la ambulancia y allí iban Jean Clark y mi querida Helen, que me acompañaron hasta el hospital. Fue a través de ese accidente que empecé a trabajar serio en la seguridad. Creamos la Asociación de Pilotos de Gran Premio, la GPDA. Juro que hice lo imposible para que el Gran Premio de Bélgica no se corriera más allí en Spa. Fue algo difícil, porque no solo los organizadores de la prueba estaban en mi contra, también la gente que vivía allí en los alrededores, que alquilaban habitaciones, piezas, que hacían comida, que vendían café en los bares, por donde nosotros pasábamos a más de 250 kilómetros por hora. Por eso fue difícil sacar Spa del calendario de la Fórmula 1, pero gracias a Dios se logró allá en 1971. El que tuviéramos una buena vida no nos hacía gladiadores. El que viviéramos con lujos, con demasiado dinero, con autos, con casas, no nos hacía gladiadores, decía Jackie Stewart. Los organizadores de las pruebas e incluso los jefes o dueños de equipo no podían pretender que porque viviéramos bien teníamos derecho a matarnos cada domingo en alguna carrera. El circuito del Nürburgring, ubicado en las montañas Eifel, alrededor del pueblo del Nürburgring, comenzó a funcionar como tal en 1927. Bautizado como el Infierno Verde por el propio Jackie Stewart, se trataba de un trazado tremendamente exigente, con sus más de 28 kilómetros de extensión y sus 174 curvas, cada una de ellas con su propia personalidad. Jackie Stewart recuerda aquella carrera épica, la de 1968. Aquel fue un fin de semana aterrador. El mal tiempo hacía las cosas imposibles. La lluvia y la niebla no parecían darnos tregua. Yo me estaba recuperando de una fractura del brazo derecho. Pasé el jueves, el viernes y el sábado esperando que las condiciones climáticas fueran un poco más favorables.
Con el mal tiempo, el Tyrrell Matra de Stewart había sido el más rápido que la Ferrari de Jackie Ickx, el especialista en la lluvia. El escocés recuerda: Ken y el resto del equipo ajustaron el auto para esas pésimas condiciones de tiempo. Fue maravilloso porque el auto funcionaba muy bien. No voy a contar cómo fueron los detalles de la carrera, pero ganar fue maravilloso en un circuito tan difícil y complicado como el del Nürburgring. Pero todo aquello se opacó cuando días después se mataba a mi gran amigo Jim Clark en Hockenheim. Me di cuenta que Jimmy era nuestra vara. Todos nos hicimos la misma pregunta: se murió el piloto más preciso, el más consciente y el mejor de todos. Nosotros estamos vivos, de milagro. Juré nunca más correr en Nürburgring como lo había hecho en 1968. Consideré que el circuito ya no ofrecía nada, absolutamente nada. Así que inicié mi campaña para erradicarlo. Un circuito donde una ambulancia puede demorarse más de 30 minutos, dependiendo de dónde esté ubicada, o que no existan lugares de escape, se convertía en una trampa mortal. El circuito de Nürburgring se dejó de utilizar después del tremendo accidente que tuvo Niki Lauda en 1976. Jack Stewart introdujo los cascos cerrados, los buzos o monos ignífugos y los cinturones de seguridad que muchos no usaban porque no eran obligatorios. En todas las biografías realizadas sobre la vida deportiva de Sir Jack Stewart, hay capítulos enteros donde el escocés habla de los circuitos que en aquella época tendrían que haber dejado de existir. Fue una lucha enorme. Los resultados tardaron en llegar. La evolución de los autos que se tornaban peligrosos y los circuitos desprovistos de elementos que pudieran resguardar al piloto los convertían en verdaderas trampas mortales. Jack Stewart recuerda que un periodista le había preguntado por las monjas que lo habían atendido en aquel Gran Premio de Bélgica de 1966 en Spa. Y el propio tricampeón recuerda: pensé que había llegado al cielo cuando las vi. Pero no fue así. La verdad no las recuerdo en lo absoluto porque yo estaba algo desvanecido, algo desmayado. Pero sé que estuve allí y que ellas me asistieron por una sola y única razón: yo me estrellé en su granja.